etcétera. Eso se empezó a hacer. Se empezó a hacer y, bueno, cuando aún estábamos a tiempo de parar la plaga. Lamentablemente, la Unión Europea dejó de considerar al picudo rojo como plaga en cuarentena y entonces lo que se había empezado a hacer, que afectaba tanto a la administración regional como a los ayuntamientos, pues pararon en su actividad, casi todos, no todos, pero sí casi todos. Y el picudo siguió su curso, una vez ya, digamos, sin ningún tipo de control. Siguió su curso de forma que fue avanzando y el siguiente hito, digamos, en esta historia del picudo en Asturias es cuando en el año 23, de repente, en Gijón, que es el mayor palmeral seguramente del norte de España, y por lo menos el mayor palmeral de Asturias, que estamos hablando de 4.000 y pico palmeras canarias y unas cuantas de otras especies, de repente se encuentra el ayuntamiento que algunas palmeras de sus parques empiezan a morir. Y concretamente, además, un parque que se llamaba el Parque de las Palmeras, pues se queda sin palmeras. Entonces, claro, la gente pone el grito en el cielo. ¿Qué está pasando aquí, no? En ese momento, junto con más personas, fundamos una asociación para concienciar, para informar, para intentar parar el picudo en lo posible, que se llama Stop Picudo, SOS Palmeras Stop Picudo. Y comenzamos a hacer lo que nadie hacía, que era informar. Informar y dar a conocer la plaga a particulares, a políticos, a cualquier estamento que nos quisiese oír. Y eso es lo que estuvimos haciendo durante bueno, estuvimos haciendo y hacemos de vez en cuando durante bastante tiempo, sobre todo en la zona de Gijón, que era donde estaba el mayor problema, porque la plaga del picudo, digamos, se vuelve más virulenta cuantas mayor número de palmeras estén juntas, porque digamos que se retroalimenta. Esto es como cuando en la pandemia decíamos, vamos a separarnos, ¿no? Vamos a estar todos en casa, pues esto es igual. Cuantas más palmeras juntas, peor. Entonces, trabajamos mucho en la zona de Gijón, dimos muchas conferencias, sobre todo a asociaciones de vecinos, a los propietarios de las palmeras, hablamos con los políticos, les explicamos el problema que había y la necesidad de tratar la palmera como un problema, digamos, político en el sentido de que los estamentos públicos hiciesen lo que tenían en su mano hacer o lo que les mandaba la directiva europea original, que era llevar un control, informar a la población, facilitar los tratamientos, etcétera. Eso, la verdad es que en ese campo pues no tuvimos mucho éxito. Así de claro. No nos hicieron mucho caso las administraciones, hasta cierto punto, bueno, por lo menos la administración regional. En cambio, lo que sí que conseguimos fue que una serie de personas particulares con sus palmeras, pues empezaran a tratarlas y se diesen cuenta del problema que había, porque es que hasta ese momento, cuando una persona con una palmera ya fuese nueva o una palmera plantada por sus antepasados, de repente la palmera empezaba a hacer así y se le caían las hojas, pues pensaba que le estaba regando demasiado, no le regaba nada, le había abonado o cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con el picudo, porque el problema que tiene el picudo rojo es que cuando nosotros vemos los síntomas de la infección ya es demasiado tarde. Cuando nos damos cuenta de que esa palmera está infectada, seguramente se muera o esté casi muerta porque ha perdido su yema de crecimiento. Entonces, una de las labores que hicimos fue informar, que es una cosa que no, ya digo, que no hacía la administración, de forma que la gente se diese cuenta de eso. Y facilitar también los tratamientos a base de empresas colaboradoras y tal. Conseguimos reunir una serie de gente y, bueno, pues poco a poco salvar unas cuantas palmeras, no todas las palmeras, porque hay muchísimas palmeras y después también hay que reconocer que sin ninguna ayuda, pues los propietarios particulares, claro, es un coste económico que hay gente que no quiere asumir bueno, o no ve la necesidad, ¿no? Un coste económico porque el problema es que las vacunas, por llamarlas de alguna forma, los tratamientos preventivos, porque existen tratamientos preventivos contra el picudo, tienen una duración limitada. Entonces, estos tratamientos preventivos hay que darles todos los años.
una vez o 2 veces en función de la materia activa o de la molécula que se emplee. Entonces, bueno, supone que al coste de mantenimiento normal de un jardín, pues hay que añadir, digamos, el coste de mantenimiento de las palmeras. Ese es un problema que te encuentras. Otro problema que nos encontramos allí fue la falta de conocimiento por parte de los profesionales de cómo detectar el picudo y cómo tratarlo. Cosa que aquí en Cantabria, afortunadamente, como existe una asociación de jardineros que ha informado y se ha preocupado de estudiar el problema y de traer a especialistas del Levante, que es donde primero empezaron a luchar contra esto y llevan muchos años defendiendo sus palmerales, pues bueno, yo creo que aquí en ese aspecto está mucho más avanzado. O sea, la plaga ha llegado, digamos, en un sitio que realmente tiene ventaja para pararla, más que en Asturias. Yo he visto pues, fotografías y vídeos de cirugías que se hacen en palmeras, pues bueno, con focinos. Yo no sé si sabe lo que son los focinos, es una herramienta que sirve para cortar la broza, pero que destroza la yema de la palmera. Entonces, bueno, la sensación que tenemos allí es una sensación bastante agridulce, por así decirlo, porque, bueno, se han podido defender unas cuantas palmeras, pero la plaga ha seguido inexorable y ha seguido inexorable hacia aquí. Y ha pasado, y ha saltado, y está aquí instalada. Y si no se hacen, si no se consigue hacer unos tratamientos y un control que yo creo que tiene que ser científico de las zonas con plaga, pues va a ser muy difícil pararlo. O va a ser muy difícil evitar que las palmeras, y sobre todo la palmera de los indianos, desaparezcan. La gente que viene de Levante, que ha conseguido, por ejemplo, salvar el palmeral de Elche, claro, tú ves las explicaciones de cómo lo han hecho y van más allá de un simple tratamiento. Hay unos sistemas de control y unos sistemas que permiten ver la evolución de la plaga en el tiempo y la intensidad. Entonces, eso habría que ponerlo en marcha. Claro, ¿quién tiene que ponerlo en marcha? Pues obviamente los particulares es muy difícil. Los particulares deberían colaborar a eso, pero no están en condiciones de controlar el territorio como puede ser ayuntamientos o puede ser la administración regional. Entonces, incluso los ayuntamientos pueden controlar lo que es su territorio, es decir, el término municipal, pero es que el picudo, como es un animal que vuela, corre, nada y hace de todo, no entiende de fronteras, ni de límites, de concejos, ni de territorios. Entonces, un solo ayuntamiento es muy difícil que, digamos, que contenga la plaga o que, hombre, ayuda, ayuda. Y, por ejemplo, tenemos en Asturias, hay 2 ejemplos clarísimos. Uno es el ejemplo del Ayuntamiento de Gijón, que abandonaron inmediatamente todos los tratamientos, siendo el mayor palmeral de Asturias, y bueno, ha sido un destrozo el que ha hecho ahí el picudo tremendo. Ahora mismo cambió la corporación municipal, nosotros hablamos con ellos antes de las elecciones y bueno, parece que están empezando ya a tratarlo de una manera un poco más científica. Hacen sistemas de trampeos para controlar por dónde se desarrolla la plaga y tal, pero hasta este momento, bueno, allí murieron palmeras públicas, privadas y de todo. Sin embargo, en Oviedo, el ayuntamiento siguió tratando sus palmeras después de que la directiva europea dejara de considerarlas, dejara de considerar al picudo una plaga en cuarentena. Y no solamente trató sus palmeras, sino que estableció un cordón sanitario alrededor del centro de Oviedo, digamos un cordón en las zonas con mayor cantidad de palmeras, en jardines y tal, y trató palmeras de particulares. Eso consiguió que mantener la plaga alejada, contenida en Oviedo, pues de una forma bastante buena. También es verdad que hay muchas menos palmeras, pero bueno, estaban libres de picudo. Y aquí entra, pues también otro dato que hay que tener en cuenta. Los propietarios particulares, resulta que con el tiempo también se cansaron de colaborar con el ayuntamiento, porque estaban poco informados, porque estaban poco motivados o por lo que sea, y entonces les molestaba que tuviesen que ir
los operarios municipales a tratar las palmeras, a controlar las palmeras y demás. Con lo cual se dejó de tratar, y en el momento en que se ha dejado de tratar ese cordón sanitario, pues el picudo ha llegado al centro de Oviedo directamente. Y ahora las famosas palmeras del Reconquista pues ya están atacadas. Entonces, bueno, mi conclusión es que o se trabaja de una manera conjunta y científica y con conocimiento, o si no, pues las palmeras están destinadas a desaparecer. Así de claro, ¿no? Sí. Gracias, Fernando. Voy a poner unas imágenes de cómo está el territorio, nuestro territorio, para avanzar un poquito en la idea. Bueno, aquí tenemos el picudo. De alguna forma ha habido una alarma social, puesto que constantemente, no voy a entretenerme en cada periódico, pero se está hablando de las palmeras desde hace ya 4 meses y antes, 2 años antes, también se habló de ellas. Vale, por ejemplo, esto es la Asunción en Torlavega, que han dejado este tronco ahí, que yo no sé si es una buena práctica. Luego se comentará. Bueno, el diario Montañés, la palmera indiana. En abril entró en la lista roja de Hispania Nostra, esa lista maldita que engloba a todos los bienes que corren peligro de desaparecer. Ojalá salga pronto. Bueno, hoy mismo San Vicente habla del picudo y a ver si... Confieren personalidad al paisaje de Cantabria y está afectada gravemente por la plaga del picudo rojo. El riesgo de que pueda desaparecer como patrimonio natural de la región ha movido a la Asociación Hispania Nostra a incluirla en su lista roja. El panorama es desolador. Las palmeras infestadas por el picudo rojo son fácilmente reconocibles por su aspecto. Normalmente se ve la palmera completamente caída, se quedan completamente mochas, es decir, no queda absolutamente nada de la yema occipital hacia arriba en sentido vertical, y vemos todo el contorno de las hojas completamente secas. No hay ni una hoja verde. En ese estado ya no hay, es irrecuperable, ya no hay nada que hacer. Para entonces el insecto ya ha penetrado en la palmera y depositado en su interior unas 300 larvas que se alimentan de sus hojas, pero hay tratamientos probados para detener la plaga, como la endoterapia. Es el mismo producto con el cual se brindaron hace 2 años y pico el Ayuntamiento completo de Santander, con unos resultados excelentes, y que a día de hoy pues es lo que está funcionando. Se trata de una acción sobre todo preventiva que se completa sobre la corona con un insecticida. Esta de enero se ha conseguido regenerar y se aplica a modo de blindaje durante 1 año, pero la capacidad de propagación del picudo rojo es exponencial. De hecho, desde la Asociación de Jardineros es lo que estamos promoviendo, o sea, concienciar tanto ayuntamientos como particulares que hay que hacer alguna medida. No sé si se podrá dar algún tipo de ayuda o demás, pero para que esas palmeras que están afectadas sean retiradas. La Consejería ofrece a los ayuntamientos información de cómo luchar contra la plaga, pero solo trata las palmeras de titularidad regional. Hay muchas palmeras que pertenecen a particulares, que están en un ámbito privado, y será en ese ámbito el que tenga que preocuparse pues, de dar los tratamientos efectivos. No coincide este criterio con el de la Asociación Hispania Nostra, que considera la palmera un emblema de la figura histórica del indiano. Cuando volvían los indianos, dejaban en su casa la huella, su huella de ese periplo de vida, que era la palmera. El problema es que todo ese legado patrimonial, no solamente paisajístico, patrimonial, puede desaparecer si no se hace algo, y es urgente. De ahí que esta asociación haya incluido a la palmera indiana en su lista roja de patrimonio. Confieren personalidad. Bueno, unas imágenes rápidas para ver la situación en que está Cantabria. Esta es la casona de Bustamante en Renuevo de Piélagos. Esta es una foto antigua, tendrá 4 años, y esta es ahora. Esta es un... Bueno, en Renuevo de Piélagos hay otras casas de indianos que también están muertas. Esta luego en el debate pues se dirá qué es lo que hay que hacer, si hay que... En Corbera de Toranzo, todas las palmeras han fallecido. Carriazo, esta casa en Solares, que se va a rehabilitar ahora, pero tiene palmeras y ahí se las ve un poquito. La casa de José María Pereda. Solvay está muerto. Pablo, ¿no? Aquí se ven las palmeras de Solvay en ese bosque tan precioso. Eras, al fondo Santander,
podríamos decir, están a punto de llegar, no, ha llegado. Guarnizo, otra vez la Granja de Heras, Santander. Voy a presentar 7, 8 imágenes, pero podría presentar 20. Estas palmeras, a mí me da la sensación, están tratadas, ¿verdad? Estas. Yo tengo la sensación de que las veo cada día mejor. Pero bueno, de esa palmera, Pablo, ¿no? de hablar algo, de esas 2 palmeras. Sí, 2 palmeras. Una luego está peor que la otra. Sí, pero... Bueno, luego... Sí, bueno, esas en concreto nos dieron mal el listado del inventario de palmeras y esas 2 en concreto no se les dio la endoterapia en abril del 2023, que luego comentaré, fue el primer tratamiento que se hizo. Una coincidencia. Bueno, aquí estoy yendo para atrás. Bueno, aquí están otra vez. La Quinta Labat tiene 2 palmeras centenarias espectaculares. Las 2 están muertas. Esta es la otra. En Reina Victoria, en Avenida Los Infantes. Los redentoristas. Esta mañana he pasado por allí y aquí hay una palmera a mano izquierda que está fatal. Y han hecho algo que yo también me gustaría saber si eso es lo que hay que hacer. Bueno, luego lo veremos. Sardinero, el Parque Tecnológico. Estas planteras me decían que eran jóvenes, que estaban recién plantadas. Por lo tanto, quiere decir que a lo mejor llegaron infectadas. El Museo Marítimo del Cantábrico. Esto así era hace 15 días, ya no está. También Menéndez Pelayo. Hay palmeras en Santander, he puesto este ejemplo, que están así asado. Y luego actuaciones dudosas que conviene que la mesa diga, ¿es bueno dejar estos troncos ahí? No, No, en absoluto. en absoluto. Entonces, pero se están dejando porque es que son bonitos y la gente no sabe, no están informada, no saben lo que tienen que hacer. Bueno, el protocolo luego lo veremos y que se puede ir cortando hasta que se compruebe que ya Sí, claro. no hay Sí. galerías de la larva ni Claro, nada, pero claro. toda la parte de arriba es... Pero la gente no desconoce todo lo que hay que hacer, claro. Bueno, esta es la iglesia de los redentoristas. Esto es hace un mes y ahora han hecho esto. No sé, esto es esta mañana. ¿Cuándo se ha podado? Esta foto es de esta mañana y esta foto es de hace un mes. Y esto es aquí en Santander. Redentoristas, sí, el Alto de Miranda. Pues además tenían que haber, según la ordenanza municipal de Santander, deberían haber pedido autorización al ayuntamiento. Vale, esto es una imagen que lo reúne todo. Es la Calleja Norte. Hay palmeras muertas, hay troncos afectadas, incluso troncos hay, y muchas palmeras alrededor que tienen un futuro pues dudoso. Ahí están la excepción. Las palmeras. Bueno, eso lo hablaremos luego. Y claro, esto es lo que puede pasar. Esto es piquío, el piquío tan paradigmático que todos nos encanta. Esta foto me la ha pasado alguien de esta mesa, no voy a decir. No, Fernando Hortelano me la ha pasado. ¿Puede pasar esto? Pues puede pasar. Entonces, bueno, pues. Bueno, pero debemos evitarlo. No sabía que estaba aquí. Bueno, pues entonces voy a pasar la palabra Si quieres, a Pablo Ruiz. quédate ahí y desde aquí... Sí, me paso. Pásate aquí. Paso. Vale, pues bueno, vamos a ir interviniendo tanto Alberto como David, les iré dando paso y así yo creo que también será más ameno. Y yo creo que también, aunque nos han puesto el tiempo limitado, pero si tenéis queréis interrumpir y consultar algo, yo creo que también es mucho más dinámico y
vamos, interesante, se puede, ¿no? Se puede hacer el... Vale, bueno, a ver. Vamos a hacer una introducción de lo que son las palmeras en Cantabria. Como paisaje, bueno, hemos hablado ya un poco de las publicaciones que ha habido en la prensa últimamente, pero ya que tenemos un paisajista en la mesa, que es David Añíbarro, y además que está trabajando ahora en Piquillo, pues con esta imagen yo creo que le podemos dar paso también a explicarnos lo que es, en esta parte, la importancia de las palmeras en el paisaje de Cantabria, ¿no? Dando paso con Piquillo. Casi con esta explicación apoyo lo que ha estado hablando Fernando sobre el palmeral de Gijón, el parque ese de las palmeras, y qué sería que desaparezcan todas, ¿no? Simplemente el pensamiento, esa imagen de todas esas palmeras rojas y que Piquillo desaparece, ¿no? Y entonces casi como, bueno, yo participé hacia finales, me parece que fue del año 2021, en lo que es la corredacción de lo que es el proyecto de restauración de los jardines de Piquillo. En el 2022, bueno, con todo el tema de la pandemia se fue ralentizando, se hizo otra vez una evaluación, digamos, de todo lo que eran los costes y ver si había modificaciones en las unidades de obra, en el valor. Y luego es cuando sale la obra a licitación. Y ahora soy asistencia para el ayuntamiento y asistencia a la dirección de obra, que la lleva Ana de la Fuente, arquitecta, que son arquitectos de la Fuente, ¿no? Que han asumido el proyecto como estaba y estamos haciendo, bueno, grandes cambios o modificaciones para mejorar lo que es el proyecto. Haciendo un recorrido muy rápido, porque tenemos muy poco tiempo y hay muchas diapositivas, hacia 1925, cuando el arquitecto municipal Ramiro Saiz Martínez diseña todo lo que es la geometría de Piquillo, en ese momento no están las Fenis canariensis, no aparecen las palmeras aparecen años posteriores y además bastantes años. Lo que sí aparece es dibujado todos los contornos, el piso de abajo y el de arriba, con todos los taráis, lo que llaman aquí mal llamado tamarindos, que sería el tamaris gallica o gálica, y daba la sensación, se ve además en imágenes antiguas, que aparte de que este árbol crece de forma tortuosa, da ese aspecto como agreste a todo lo que es el contorno y perímetro de los jardines, pues se ve como si no estuviesen entutorados, calibres muy pequeños, y con los vientos dominantes hacen que aunque no se tema, lo digo rápido. Hacia 10-15 años posteriores es cuando empieza una plantación de las Fenis, que es una doble alineación de 6 palmeras y 6 palmeras. Y prácticamente hasta más allá de 1960, si no me equivoco, esas 2 alineaciones de 6 palmeras y 6 palmeras siguen estando vigentes, pero luego fallan 2. Además, fallan 2, la alineación, digamos, la que mira hacia el Chiqui, esa alineación es mucho más larga, con lo cual la distancia entre palmeras, digamos, es más proporcionada, y en el lado, digamos, que mira hacia el Palacio de la Madalena es un lateral mucho más estrecho y la distancia es menor, y obligaron los parterres a que no estén exactamente equidistantes lo que son las palmeras. Al fallecer 2 de ellas, hace algunos años, que prácticamente parecía que nadie se había dado cuenta, fallecen porque Piquillo se establece sobre un promontorio de tierra que se va acumulando por tongadas, y realmente hay una gran lastra que obliga a que todo el sistema radical de toda la vegetación que hay ahí prácticamente sea muy superficial. Pero en esos 2 puntos en concreto, donde fallan esas 2 palmeras, es todavía mucho más. Y las palmeras, yo no sé si se caen o al final, en un momento de muchísima sequía, aun siendo una palmera canaria, esas 2 palmeras desaparecen. Lo habrán visto ustedes en los periódicos, y por comentarlo, se aprovecha, y además que no tenemos que pasar pasaporte fitosanitario por el tema del picudo, se aprovechan 2 palmeras que se iban a retirar de lo que son las obras de lo que va a ser el futuro Museo Reina Sofía, y pasan esas 2 palmeras, se transportan a Piquillo, una pesando prácticamente 15 toneladas y otra 14, entre 6 y 7 metros cada una de lo que es fuste, sin contar lo que es la balona. Hemos estado hace nada, la semana pasada, con un grandísimo experto, que luego le veremos en un vídeo, le van a presentar, Javier Segura, le contaba cómo habíamos hecho el trasplante y dice, oye, pues se ve muy bien, esto en el Levante es imposible lo que habéis hecho, y más en esta época del año, o sea, no tendríais garantías, con lo cual esas 2 palmeras que simplemente han reducido muchísimo
parece ser se ha hablado de cuánto había sido el coste, muchísimo lo que era el coste de proyecto, simplemente han sido los servicios complementarios que teníamos asociados y lo que es la grúa, y el coste de la palmera ha sido cero, solamente han sido los medios auxiliares y lo que era la plantación, que ya estaba en el propio proyecto. Las David, palmeras... vamos a seguir. Las palmeras Queda en solo sí. hablar de paisajismo Sí. un poco, es que si no hacemos Bueno, otra para simplemente- piquío. Bueno, simplemente Venga. digo, leo lo que venía en el proyecto, es bien, la incorporación de las palmeras como alineaciones seguramente a partir de 1935-1940 fue un verdadero éxito. Estos elementos en su crecimiento, cuando las palmas se elevaron algunos metros sobre el suelo, volvieron a ser permeables desde el interior hacia el exterior, en cuanto a vistas, pero sobre todo en su crecimiento pasaron a acabar de dibujar la geometría del espacio, percibiéndose actualmente el dibujo a muchos metros de distancia antes de llegar a los jardines. Por lo tanto, y por lo expuesto, la pérdida de estos elementos estructurales pasa a ser una pérdida del espacio como tal, espacio existente dibujado entre una alineación y otra, y el espacio entre una palmera y otra. Es como si se tratase de la falta de un trazo o del tramo de una recta que dibuja. Realmente esto apoya mucho lo que hemos estado viendo en las imágenes de Aurelio, es decir, la casa del indiano y le falta una de las palmeras, le falta algo, le faltan las dos palmeras. Esto ya no es lo que teníamos. En Piquío pasaba igual, faltaba un trazo. Si faltasen las dos, pues sería todavía muchísimo más grave. Luego seguimos. Bueno, también turismo, creo que es evidente que, además, esto es simplemente entrar en internet, poner turismo Cantabria y asoma siempre alguna palmerita, porque al final el turismo, por ejemplo, inglés, pues creo que es un atrayente para ellos. No es el picudo, pero también, no son las queromonas, que luego hablaremos de ellas, pero atrae al turismo, sin duda, ¿no? Cultura, que es lo que yo creo que Aurelio ya ha dejado bien claro. Este es el caso de una casa indiana ya coja. Veis que falta ay. Aquí falta, ¿no? ¿Veis la que falta? Y bueno, pues uno de los motivos que estamos aquí, yo creo que es el que le han metido en la lista roja, ¿no? Aquí veis más casos. Esta es también otra casa indiana en Torrelavega, que ya aquí ya faltan las dos. Esta es la de antes, la que he puesto antes, que veis que son los primeros síntomas, no, es cuando lo que nos comentaba antes Fernando, que cuando ya se ve los síntomas, pues es demasiado tarde. En este caso, además, los dueños, los propietarios... ¿Es demasiado tarde? ¿Esa? Seguramente. Habría que hacer más pruebas. Luego vemos casos que han hecho cirugía y tal, pero habría que hacer... En este caso, cuando se enteró el dueño, que no vivía ahí, vivían en, no sé si en Oviedo, en Gijón, y cuando se enteraron, pues ya estaba más afectada y lo quitaron. No lo sabían que la tenían afectada. La Asunción, que ya también habéis visto antes, que se ha quedado así. En este caso, se supone que sí, que la han estado tratando. Entonces, bueno, en esa balona que ha quedado ahí, pues no debería ahora mismo haber ningún escarabajo que pudiese salir a infectar otras, ¿no? Y como patrimonio también quería hacer mención porque, bueno, pues en Cantabria tenemos, dentro del listado de árboles singulares de Cantabria, tenemos estas dos Juveas chilensis espectaculares. Ahí tenéis el código QR de Google Maps, por si queréis ir a verlas, en Renedo. Nos las han valorado en unos 160 años. Puede ser alguno menos, ahí pone 1894, 130, 160. Bueno, pues como veis, una barbaridad de años que han estado sobreviviendo ahí. Os pongo a... Soy Mariano Sánchez, jefe de la Unidad de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico CSIC y presidente de la Asociación Española de Arboricultura. Y quería presentaros a Javier Segura Cañizares. Yo creo que es uno de los mejores viveristas y conocedores de palmeras que hay. Bueno, este Javier Segura nos ha hecho este vídeo. Sí.
Bueno, en este caso, como os he dicho, son palmeras, son árboles singulares de Cantabria. En este caso sí que, además, aprovecho que tenemos a Alberto aquí, que sea de otra, pertenece a otro servicio, pero sí que también tiene ese código QR donde están inventariadas en la página del Gobierno de Cantabria y donde habla de eso, de ese patrimonio que al fin y al cabo tienen que conservar. Hay también legislación en lo que, bueno, pues como podéis leer ahí, se adoptará las medidas necesarias que garanticen dentro de las posibilidades que la técnica permita, que en este caso estamos diciendo que hay, la conservación y mantenimiento de estos ejemplares, ¿no? Bueno, David, no sé si quieres comentar algo, tú que estuviste también con Javier Segura, pero algo breve. Muy rápido. Bueno, Javier nos estuvo diciendo que era, bueno, que toda la zona norte de España tenemos unas palmeras realmente espectaculares. Es imposible encontrar en Canarias palmeras como tenemos en el norte de España y que estamos perdiendo pues un patrimonio muy grande. Esas dos palmeras, que yo me imagino que el propietario no deberíamos informarle de las cubeas y más con esa plaquita que parece ser que alguien tiene que ser el responsable de que se traten, pues tienen un valor único. Esa palmera puede cifrarla cualquiera, cada una de ellas, en 1 millón de euros, cada palmera de esas, porque son únicas en toda Europa, con esos años que tienen, esa especie en concreto. Entonces, que se vayan a perder cuando todos somos conocedores de cómo está la situación, que existe un remedio con una alta eficiencia, como veremos luego y explicarán, ese cordón que se hizo en lo que es el arco de la bahía, cuando empecemos a ver cómo se pudo se fue desarrollando la plaga, pues da indicativos de que hay una negligencia si no se hace nada. Y bueno, y hablando de patrimonio también, os dejo también este código QR si queréis capturar. Es una página web muy interesante, que es un fotógrafo, creo que hay publicación en el libro también, de Palmeras de Santander, que merece la pena ver. La página está muy bien y como veis salen muchísimas fotografías de Santander de antes de que estuviesen afectadas, ¿no? Y bueno, y estas imágenes que, bueno, siempre cuando subimos al centro de botín miramos hacia la bahía, pero si miramos hacia Santander, pues creo que también son protagonistas, ¿no? de Santander. Bueno, y ahora sí paso a hablar un poco de lo que son las palmeras para que entendamos realmente cómo son y sobre todo que no son árboles, se parecen más a hierbas gigantes. De hecho, cuando cortamos un tronco de la palmera, que se llama estípite, no vemos esos característicos anillos del tronco que nos marcan los años, ¿no? Vemos este conjunto de haces vasculares que se pueden reconocer como si fuese un puñado de pajitas que cogemos así con las manos. Aquí veis cómo es la sección, ¿no? De un corte de una palmera. Y esto es importante también, que antes Fernando ha hablado de la importancia de esa yema apical, y que lo explico para que luego entendamos por qué se tarda tanto en ver los síntomas del ataque del picudo rojo, ¿no? No sé si se entiende este esquema, pero al final está explicando en el tiempo cómo van desarrollándose las hojas desde que está en esa yema apical a la parte más baja, que es las que ya vamos viendo en la parte baja de la corona. Otro aspecto importante que quería, porque al principio todo el mundo decía, no, solo ataca a los machos. No, también ataca a las hembras, pero sí que es verdad que se ve más el escarabajo cuando va a poner los huevos, se ve más atraído por las feromonas que produce el macho. Y simplemente esta fotografía está bien porque se diferencia muy bien aquí lo que es un ejemplar macho, que veis que es esta copa más compacta, y bueno, sobre todo sin los restos de los frutos, los dátiles de la hembra. La hembra da frutos, el macho no. Y bueno, y la flor ya cuesta más, pero bueno, también se puede distinguir. Y ahora ya pues pasamos a hablar de lo que ha sido el picudo en Cantabria, que bueno, pues como lo hemos ido observando desde el inicio, que ya en el 2022, a finales de 2022, esta es una fotografía de David, que si quieres empezar tú a hablar de cómo localizaste allí. Sí, y luego... bueno, yo creo que es sobre septiembre del 2022, te llamo, que yo tenía obras en la zona del bosque de Loredo, pero tenía también obras en lo que era la Concha de Villascusa,
en Suances, o sea que realmente me daba ya lo que era lógicamente el municipio de Ribamontón al Mar, o sea, me daba una perspectiva perfecta de lo que era el arco de la bahía y cómo se estaba distribuyendo o cómo estaba avanzando lo que era la plaga. Y en esos momentos el ayuntamiento de Ribamontón al Mar empezó con esta palmera, y sí que es cierto una cosa que yo cuando te lo comenté, Pablo me dijo que te había llamado, si no me equivoco, corrígeme, Mundo Jardín, Ricardo. Sí, pero que esto es el había... siguiente. Todavía es antes de ser oficial, sí. Sí, pero Paso. cuando también te avisa y dice, no Sí. sé si me han mandado una foto, y yo te digo, bueno, pues es que no sé si en la zona de Ribamontón, y digo, esto es un desastre. O sea, veía, y yo le decía a él, que lo había olvidado, yo lo había estudiado, pero lo había olvidado cómo era la evolución, y digo, es que se las carga en 15 días o un mes. Y es cierto que desde la evolución, lo que decía antes Fernando, desde que aparece ese cambio en la simetría, cuando todavía no estás muy preparado para ver exactamente cómo es la morfología, te parece que va todo tan rápido y no es así. Lógicamente la plaga ya lleva pues Sí, pero medio, luego hablamos de la plaga. Además que Richard está aquí, de Mundo Jardín. Él fue el que me mandó las fotos que yo reenvié a Alberto, de Sanidad Vegetal, y es la fecha que oficialmente se detecta en Cantabria el picudo. Que era raro porque ya estaba en Asturias y también en País Vasco. Y entonces estábamos ahí. No sé si a País Vasco habrá llegado por otra vía catalana y nos hemos encontrado por los dos flancos atacados, ¿no? Pero bueno, digamos que estas fotos que me pasó Richard en noviembre del 2022 son con las que, bueno, pues oficialmente tenemos en Solórzano, además, el primer caso de ataque de picudo en palmeras de Cantabria. Y además, sí que os pongo ahí el QR de esta publicación del Diario Montañés, que me parece la mejor que han hecho desde entonces sobre el picudo, explicando muy bien cómo es esta plaga, y que os invito a ver. Está en abierto, no es de estas que no se puede leer. En enero ya, para más o menos a principios de enero, ya sí que el consejero, entonces consejero, pues mandó esta circular a todos los ayuntamientos, bueno, explicando en qué consistía esta plaga y, bueno, también dejando claro que ya no era plaga de cuarentena y que un poco sálvese quien pueda, pero bueno, luego hablamos de eso. Sí que también desde el Gobierno de Cantabria se preparan las primeras charlas informativas, como veis también en enero ya del 2023, y se crea este grupo de trabajo, que, bueno, la Federación de Municipios estaba yo como representante entonces, la Asociación de Jardineros de Cantabria, el propio Gobierno de Cantabria, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. La página web, bueno, esta captura la he hecho hace una semana, pero tenemos una buena noticia que luego te la piso un poco, Alberto, luego la comentas tú. Ya la han actualizado y luego se explica Alberto, o bueno, vas a explicar un poco qué es lo que sea. De lo que, Dale. De lo que él dice, de lo que Pablo dice, pues también se editaron 3.000 ejemplares de un folleto en colaboración con la Asociación de Jardineros. En lo que comenta de la página, pues hemos actualizado pues hoy mismo y hemos colgado la charla esta que, bueno, esa ya estaba de antes, la charla de Torrelavega. Hemos colgado el folleto este que habéis visto a la entrada, que está también, lo hemos impreso esta misma semana. Hemos colgado también el protocolo que exige Mare para poder llevar las palmeras al vertedero de Meruelo. Ahí en el folleto también se explica los tipos de las posibilidades que hay de gestionar los residuos, que es uno de los problemas mayores que hemos tenido. Luego lo pongo y así lo explicas si quieres con él. Vale. Desde el principio. Lo que pasa es que, claro, son unas condiciones que no interesan, porque hay que llevarlo en trozos de 30 centímetros como máximo, el tronco cortado. No, pero no ha estado mucho tiempo de inactividad. Según ellos, sí. No, el grupo de trabajo.
No, bueno, esto fue un grupo de trabajo que se creó entonces. Sí, se creaste tú, creó, ¿no? es profeso y nos reunimos, la verdad es que nos reunimos 2 veces, lo que pasa es que, bueno, Lo que pasa que Ha estado inactivo completamente. yo creo. sí, Fue un grupo de trabajo que duró unos meses, desde enero Sí. del 23 hasta mayo, elecciones. Claro, claro. No. No. De todas maneras, avanza porque hay muchas lagunas, aparte de... Sí, concretos, ¿no? bueno, esto era, bueno, pero sí que también aquí el inventario, también se hizo un sí, inventario. se hizo un contrato menor por el máximo que permite un contrato menor, que son 15.000 euros más IVA, para hacer un inventario de palmeras. Está hecho. Perdona, ¿de todas las de Cantabria? Sí, lo que pasa es que, bueno, al final la empresa que se quedó, a la que se le adjudicó, se dio cuenta de que había muchas más de las que pensaba. Que, de hecho, pues fue la Vanessa Tilán, fue la que hizo y se calcula que hay que superan las 10.000. O sea que estábamos hablando de 8.000, entre 6.000 y 8.000 y superan las 10.000, y hay zonas jardines privados que no se ha podido entrar y entonces no se ha podido catalogar. Y bueno, también otra de las cosas que hemos colgado en la web es los tratamientos que están autorizados actualmente contra el picudo rojo, y está en preparación. Hemos mandado una especie de comunicación a todas las empresas que trabajan en el tema del picudo para que nos den sus datos y poder colgarlo en la web y que la gente lo tenga accesible para poder llamar a uno u otro en función del tipo de trabajo que hace. O sea, puede hacer cirugías, puede hacer endoterapia, puede hacer duchas de nematodos o lo que corresponda. Y luego también cómo gestiona los residuos. Eso está en preparación. La mayoría de los que sabíamos que estaban en el inventario total, nosotros todos los que estaban en yo creo que con esto que tengamos, que haya una web de información, para mí es lo que esto desde fuera. Pienso que sería importante que a nivel local, los ayuntamientos, sean los ayuntamientos, bajo vuestro informe o como sea, bajo vuestro control y supervisión, pero sí informe, porque es mucho más fácil dar esa información. Yo me he encontrado en noviembre de 2022 varios, entre ellos también con la ayuntamiento. Y me dijo que daba igual que sean auditores que no. Yo creo que lo importante es hacerlo a través de los ayuntamientos, porque hay mucha gente que tiene que ver. Y no ha faltado realmente tanta información, pero también es que hay quien sabía que existía la plaga y ha dicho, bueno, yo no pago, mi palmera de momento está bien, no hago nada. Entonces, yo pienso que es un consejo, esto es después. A mí me parece que puede ser interesante dar toda esa información a través de los Vamos, luego yo que decía interrumpir por dudas, pero si os parece lo que son recomendaciones y tal, las hablamos luego porque sí. igual las ponemos. No, es una cosa, me parece imprescindible lo que tú has dicho. Sí. Toda esta historia. Bien habéis dicho, hay un desconocimiento. Se trabajó con Alberto y nosotros. Puede pasar todo quedó en el olvido, se trabajó a través de la Federación de Municipios, se trató de llegar a todos los ayuntamientos. Fue el caso de irse desde la Asociación de Jardineros, trajimos a varios expertos de la zona del Mediterráneo, los cabezas 50, Bueno, me estás pisando la presentación, no es por nada. Estaba poniendo aquí tenéis el enlace, yo la recomiendo, o sea, el que quiera profundizar técnicamente en lo que es esta plaga y cómo combatirla, pues efectivamente la Asociación de Jardineros
contó con estas personas, con eso, 20, 30 años de experiencia en las zonas del Mediterráneo. Y bueno, en este enlace ya os digo que a través de la página de la Asociación de Jardineros podéis verlo. Pero sí es verdad que existe un gran desconocimiento y a eso también tenemos que sumarle todos estos oportunistas que vienen con remedio milagros. O sea, todo lo que el poner una página informativa en la cual pues hay que darle esto, hay que darle lo otro, hay que darle. Yo creo que tenemos una experiencia en otras comunidades autónomas, como bien acabáis de decir, de 24, 25 años, que están dando esta paga unos productos y unas cosas que han dado resultados y que se están utilizando a día de hoy. Y creo que es un poco jugársela de empezar a recomendar diferentes alternativas. Obviamente, claro, hasta personas que en la zona están poniendo casi jardines porque se están viendo muchos trabajos. O sea, hay leyendas de todo tipo por la calle y el desconocimiento sigue ahí. Nosotros desde la asociación hemos hecho campañas de prensa, televisión, hemos hecho radio, hemos hecho todo lo que nos ha llegado al alcance. A través de la consejería también hicimos unos flyers que se quedaron a repartir desde la asociación, repartimos muchas veces, no sé qué fue de ellos tampoco. Y la verdad se llegas a muchos municipios con las palmeras muertas sin saber qué le ha pasado. O sea, la campaña de comunicación creemos que es importantísima. Este es uno de los motivos de esta mesa, ¿eh? Lo que estáis diciendo y también. Y una sintonía. Sí, si os parece, volvemos un poco a la historia y luego lo... Claro, si no... Bueno, eso, el picudo en Cantabria, que es lo que estábamos viendo un poco la evolución, que nos habíamos quedado ahí en esos inicios del 2023. Eso, plaga oficialmente octubre de 2022, noviembre de 2022. En enero se hacen el equipo de trabajo de esos meses, se hacen estos trabajos que hemos visto. Y bueno, el primer tratamiento que además pude organizar yo, que fue en zonas públicas, que fue el de Santander, que consistía en un tratamiento de endoterapia con nemátodos, ¿vale? Luego, como veis, pues actualmente no ha dado el 100% del resultado. Mi conclusión es que los nemátodos son útiles, son sobre todo muy ecológicos, pero claro, si no se aplican cada 45 días y en las condiciones en las que hay que aplicarlo, usando neveras, porque con el calor se mueren, etcétera, pues no funcionan. Entonces, bueno, pues hay que confiar mucho en la empresa que te lo haga o en quien te lo haga para realmente apostar por ese sistema, ¿no? Voy a hablaros también un poco de la biología del picudo, creo que es importante. Hemos hablado de lo que eran las palmeras, de cómo ha sido el picudo en Cantabria y un poco de la biología para que entendáis por qué es una plaga que está costando tanto y que a veces, como veis a Salva, pues que es desesperante porque parece que no ha servido de nada, ¿no? El mayor problema el que nos enfrentamos con el picudo es que se solapan los 4 estadios biológicos del ciclo biológico. ¿Qué significa esto? Que un pulgón, sabemos que en marzo lo tratas, que están las larvas pequeñitas y lo matas, ¿no? Pero el picudo tiene un problema que es que se solapan, que cuando está atacando a la palmera nos encontramos al adulto, al escarabajo, nos encontramos huevos, nos encontramos las larvas y nos encontramos la pupa que veis ahí en el vídeo, ¿vale? Hace este ciclo completo de 3 a 6 meses, es decir, por las condiciones que sea, genéticas, de más calor en la zona de la palmera que está más al solecito o que tiene más nutrientes, pues completa el ciclo en solo 3 meses, y otras que les cuesta más por estas mismas razones, al revés, pues tardan 6 meses. Y eso provoca ese solape. Hasta 4 generaciones anuales. Bueno, ahí veis un poco el cómputo de días, que se ha quedado fuera, pero, no, está ahí, ¿no? De 45 a 90 días. Y lo más importante, que es esta pregunta que hacía Aurelio antes, ¿no? ¿Por qué es tan importante no dejar esa palmera ahí? Es que lo que hace el picudo es agotarla por completo. O sea, sale de la palmera cuando ya no hay nada más que comer, cuando ya la ha aniquilado por completo. Y los estudios dicen que salen hasta 1000 adultos a
parasitar otras palmeras del entorno o, bueno, o de varios kilómetros que tienen esa capacidad de volar. Otra gran problema que tiene esta plaga es su adaptación al medio. Yo también coincidí, bueno, yo estudié en Almería y también coincidí en los 90 por aquella zona y ya mis profesores de entomología estaban alucinando que un escarabajo que medía 5 centímetros en Egipto, pues en Almería ya empezaba a medir la mitad, 2 centímetros y pico. Eso es una capacidad de adaptación a una temperatura más fresca increíble, ¿no? Otra es que, lógicamente, están protegidos dentro de la palmera. Entonces, esos pajarillos que dice alguno que pone, como no sean... ¿Hola? Como no sean pájaros carpinteros que escarban en la palmera, lo tienen complicado, ¿no? Y luego, otra importante también es que, bueno, como veis, prefieren la palmera canaria, pero a las jubeas también les ataca y a las washingtonias. Yo creo que ya habéis visto un caso en Cantabria, ¿no? En Almería yo vi muchos. Con Washington. Bueno, esta es una fotografía de una palmera totalmente al lado de una palmera totalmente seca, que no sé si veis ahí. ¿Veis esto? Son las pupas que han caído. Al caerse las hojas secas, las veis por el suelo, ¿vale? Y de ahí sale el escarabajo. Es como la mariposa, pero en este caso es un escarabajo que sale volando a por otras palmeras. Y ahora, una parte que, bueno, hace unos meses era muy importante, que era identificar los síntomas, que era muy interesante para poder combatirla mejor, ¿no? Que todos supiéramos cómo son los síntomas. Yo creo que cada vez ya, y seguro que los que estamos aquí, pues todos sabemos identificarla con mayor facilidad, pero las vamos a repasar un poco. Lo importante es eso, que son visibles con un retraso de 3 meses a 1 año, ¿no? Y aquí os pongo otra vez este ciclo y entendéis aquí dónde se ven los síntomas, ¿no? O sea, los primeros síntomas se verían en ¿veis? En esa línea roja que va al centro del cogollo de la palmera. Los siguientes, que ya estamos hablando de 2 meses, son esas, no sé si se aprecia ahí, ¿no? Un poco ese mordisco ahí, pero en las centrales, ¿veis? Ahí digamos que es salvable todavía, ¿no? Porque, bueno, pero es que cuando ya las vemos en estas palmeras ya viejas, o sea, viejas, las que han abierto aquí, es que estamos hablando ya de 3 años. O sea, ese mordisco no se lo han dado ahí ahora, se lo han dado cuando estaba saliendo, cuando estaba dentro de la yema apical. No sé si esto se entiende bien. Y bueno, y entonces los primeros síntomas que se aprecian son eso, ¿no? Pues estos cortecitos, esos mordiscos, en las zonas centrales, incluso alguna hoja que se cae, pero veis que no se ha caído de fuera, es una estrechita que se ha caído del centro de la palmera, ¿no? Y por supuesto orificios cuando han ido a podarla. Y esta es la que, bueno, sobre todo en palmeras altas, pues coges un teleobjetivo, unos prismáticos, y es donde puedes apreciar esos mordiscos por el centro y ver los primeros síntomas casi a tiempo. A tiempo, pero a tiempo de hacer un contrato administrativo, no, digo a tiempo de, si eres un privado, poder rápidamente contratar a alguien a tratarlo, ¿no? Síntomas graves, pues aquí lo veis, ¿no? Esta es lo que se llama la pérdida de esferidad. La palmera tiene esa simetría y ahí veis que ya ha perdido, que está empezando a aplastarse un poco. Esto ya son síntomas graves. De hecho, este es el edificio Feigón. Esta nos lo dijo además el de Idebio, que vino a hacer lo de los nemátodos. En diciembre de 2023, no, nos lo dijo a principios de 2023, en febrero. Y nos parecía que estaba loco, se veía solo un poco aplastada, pero fijaos, diciembre de 2023, mayo de 2024, y me pasé a verla en abril y ya veis dónde está. Afortunadamente la han quitado, que han tardado. Porque no os olvidéis que aquí está cerca Mataleñas, Piquillo, Mesones, bueno, una serie de palmeras. Y aquí, bueno, esta es el otro día que he estado en Laredo, esta... No sé si la apreciáis, yo creo que si no, poniendo el circulito se ve bien, ¿no? Y sabéis cómo va a acabar esta, ¿no? Está claro. Y no se hace nada. Síntomas graves. Esta es otra forma de detectarlo, que es estas Vs, ¿veis estas faltas de hojas en esa esferidad, ¿no? Pues también esto es claramente un síntoma grave. Y por si no queda claro, esta palmera, como se puede ver desde arriba, sin subirse a nada,
pues veis cómo está esa yema apical, ya pues difícilmente salvable. Habría que escarbar ahí un poco a ver qué ha quedado ahí. Sí. Fernando. Sí, en 100 Montavitos, que es enfrente de Piquillo, sí que había una Washingtonia y que yo la estuve pidiendo que la mirasen, que tal, cuando era responsable de ese contrato. Al final se secó del todo y cuando ya la talaron, los síntomas ya, cuando cortas, ya ves claramente que era podredumbre rosa. Pero no sé si en Asturias habéis tenido... Yo no tengo constancia, pero de todas formas hay que pensar que los hongos por lo general se aprovechan de la debilidad de las plantas para prosperar. Que es posible que un ataque de picudo conduzca a Fusarium o cualquier otro ataque. Es que Bueno, los síntomas. lo que pasa es que los síntomas son muy diferentes, ¿no? Pero esto no te lo hace es un Fusarium, diferente. por ejemplo. Esto no. El Fusarium vas viendo que se va secando la hoja. Yo creo. Sí, pero por eso en estos síntomas yo creo que son claros. Que puede estar relacionados, pero en este caso la Washingtonia de 100 Montaditos no se encontró nada de picudo. Y los primeros síntomas que se pueden apreciar, que son esos mordiscos en las hojas centrales y a veces agujeros y tal, eso vamos, es evidente. Sí. Bueno. No, la persona particular se da cuenta de que la palmera está regular cuando está así. Bueno, aquí se ve un antes y un después, por ejemplo, ¿no? Y veis esta de aquí totalmente aplastada, veis esta que ya también está, y esta, no sé si se aprecia ahí, veis que está mordida. Esto es en Renedo, donde el pabellón deportivo. Sí. Todavía. No, pero aquí no está. Pero aquí no está. Todavía. Sí, claro. Pero al final es cuando empezamos a verlo en el 2022 es intentar ver una palmera totalmente completa, intentar hacer un eje de simetría totalmente perpendicular a lo que es lo que es la Tierra, y cuando la palmera cambia su simetría y se ve ligeramente el cambio de los ángulos, es que es inevitable, se ve claramente cómo va esa palmera. Las palmeras son casi perfectas, simétricas. Un día de viento no se puede ver, pero son casi. En Ribamontana al Mar, cuando empezamos a verlas, en octubre de ese otoño, donde nadie, ningún ayuntamiento hablaba del picudo todavía, nadie, se empezó a hablar a partir del 23, veíamos, y yo le hablaba a Pablo, estábamos viendo el arco de la bahía. Suances no tenía ni una sola palmera afectada. De hecho, Maliaño, la primera Murieda, cuestión Astillero, la Concha de Villascusa, ninguna. Torrelavega, ninguna. Con esos dos contratos, en marzo de 2023, se blinda Santander con esas dos materias. Una batería activa que va por el tratamiento de endoterapia y luego las duchas que se hizo de nematodos. Y prácticamente el resto de municipios fue avanzando cuando en Santander sí teníamos ya indicios. Es decir, la plaga había entrado de esa primera que vemos, había arrasado, entró por la playa de los Tranquilos, no quedaba ni una sola palmera de toda la zona del bosque, atravesó lo que era la bahía y tuvimos una palmera dañada en Reina Victoria. Esta es de Cueto. Esta fue una privada. Lo que sí que supe, esta fue la primera en Santander. Vino la señora a decírmelo. Y la conclusión es que su jardinero probablemente lo trajo en la herramienta, porque trabajaba mucho por la zona de Somo y Remontar al Mar, vaya. No, seguramente huevos.
o la pupa. O algún tal, escarabajo que se coló ahí entre las Se coló entre las herramientas y herramientas, claro. puso... En este caso estaba hablando ya de los síntomas muy graves, ¿vale? Que se consideran totalmente irrecuperables. De hecho, en esa palmera sí que me subí, me bajé corriendo porque apareció un nido de ratas. Pero bueno, sí que la pongo porque se ve claramente ahí esos daños. Además que huele a podrido y eso, vamos, es un foco ya de todo. En este caso había empecé a sacar basura. Bueno, apareció por ahí la rata. Sí, exacto. Y aquí lo que sí que es clave, consideramos que lo importantísimo aquí y en lo que deberíamos centrar quizá los esfuerzos ahora mismo en Cantabria, también es en esa eliminación urgente de todos los casos que estaréis viendo cuando vais con el coche por cualquier lado. Vamos, yo tengo que tener cuidado ya con el tráfico porque es peligroso conducir con antes era alguna, pero ahora no puedes dejar de mirar casos, ¿no? De hecho, en esta ya tuve que frenar porque ya esto era, hablábamos de los pájaros, bueno, pues esto es una cigüeña allí en Lechas que, no sé, estará desayunando o estará pensando en hacer el nido ahí, que les gusta hacer los nidos ahí. Sí, claro. Claro, claro, es peligroso. Me ha quedado claro que se la están comiendo por dentro. Sí, 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 esa parte de riesgo está claro. Bueno, esta parte ya es eso, ¿qué hacer con mis palmeras, ¿no? Tanto un privado una zona pública. Lo primero es podarlo justo. Esa foto que ha puesto antes, encima ahora en verano, que es cuando liberamos esas cairomonas y con el corte, y más si es con motosierra, eso es lo que atrae al picudo. Se ve atraído por eso y va rápidamente ahí a poner los huevos, ¿no? Pongo esta foto porque creo que esta será uno de esos casos que no lo tratan, vamos, nada más que no tienen dinero para el techo, menos para tratar las palmeras, pero tardarán en llegar ahí porque no las han podado, ¿no? Y por supuesto, si detectamos los primeros síntomas en las palmeras que hay alrededor, pues es muy recomendable empezar a hacer tratamientos preventivos. Y lo que he dicho, insisto, eliminar cuanto antes palmeras irrecuperables, ¿no? Vale, tratamientos preventivos. A ver, las trampas de monitoreo, yo las llamo trampas de monitoreo, no sirven para reducir el número de individuos, sirve para ver qué están haciendo, ¿no? Este caso, bueno, son las curvas de vuelo que ha sacado el Ayuntamiento de Gijón y creo que se pueden, aquí pasar en Santander, por ejemplo, pues serán muy similares. Tenemos el mismo clima, no creo que cambien mucho. Entonces, está bien ponerlas, pero que si no las ponemos no pasa nada, que las curvas de vuelo más o menos van a ser las mismas. También existe el tema de aplicación de productos repelentes que, digamos, disminuyen el olor ese a cairomonas. Y bueno, esto me recuerda a Torrente cuando dice eso de yo soy más de desodorante que de ducha o de algo así. Creo que no son muy eficaces, ¿no? Al final están viendo que no, que el escarabajo no se le engaña fácilmente con las cairomonas. Y luego tenemos endoterapia. Os pongo aquí esto también que me hizo gracia, que digo, bueno, voy a buscarlo en Amazon a ver si hay algo para uso particular. Luego hablaremos de normativa de todas formas, además con Alberto, ¿no? Y aquí veis, ¿no? Además baratito, el tema de la endoterapia con Injego, que te lo puedes comprar, pero bueno, ya dice ahí al final de todo, si alguien se lee el texto completo, dice, el tratamiento Injego no contiene insecticida. Es importante saberlo. De hecho, una que le ha puesto la valoración que se merece no funciona, claro. Necesita añadir el producto que además no te lo venden a particulares. De todas formas, creo que ahora mismo sí que han autorizado uno, luego lo vemos. Y luego, bueno, también está el que se hace una vez al año, que es la ivermectina, que es el caso que aplica en piquío. No sé si quieres decir algo más bueno, en piquío de las 12 palmeras, las dos primeras de la alineación que mira hacia el Chiqui, las dos primeras lo ha hecho Légamo, Urbaser, la empresa, digamos, la que lleva lo que es la contrata del Ayuntamiento de Santander. No hay nadie, ¿no? No, pero bueno, sobre eso comento una cosa. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, que esas palmeras fueron tratadas hace en el 2023 y cuando se ha hecho el tratamiento prácticamente se le hace el tratamiento en paralelo y agotando
agotando parte de lo que es la altura de ese tronco de la palmera, que es lo que nos permite ir tratando cada año, porque cuando tú haces el tratamiento hay parte de esos haces vasculares que se necrosan, con lo cual no son válidos. Entonces, si tú vas agotando, al final queda menos recorrido hasta que llegamos prácticamente arriba y hayamos intentado erradicar la plaga dentro de muchísimos años. Esto, perdona un segundo, sí. Esto es lo que os explicaba antes. A ver, cuando nos hablaban de endoterapia en palmeras, los que sabíamos algo de fisiología de palmeras, nos parecía imposible, porque es esto que os explicaba del manojo de pajitas, ¿no? Parece que tú lo inyectas en una pajita y va a salir o sea, no va a distribuir todo en donde está el picudo. Pero en este caso la marca Syngenta hizo estudios y comprobó que en palmeras de más de 5 metros esos haces llevan también haces transversales que van interconectando esas pajitas y al final consiguen homogeneizar el tratamiento. En aquel momento yo tuve la suerte, pero además por mi actividad, que yo ahora mismo la estoy desarrollando en el ámbito nacional, a través de, bueno, pues eso, de colaboradores, de amistades, todo eso, como ha sido en este caso, que hemos tenido la suerte de poder contar con Javier Segura, pues en ese momento contacté también con un gran experto también de palmeras, que es Miguel Agulló. Entonces estuvo informándonos de cómo era la plaga, yo le iba transmitiendo a Pablo, y entonces Miguel me dijo, oye, la endoterapia no funciona, son monocotiledonias y no funciona. Y entonces un buen día me llega, justo cuando Pablo va a establecer ese contrato con el Ayuntamiento de Santander, y digo, oye, que me está diciendo, y me llega un PDF cómo se ve, que es una cosa que deberíamos hablar también luego, que estaba hablando, cómo de una yema que está prácticamente ya destrozada tienes un crecimiento de palmas, pero por un lateral, parecen parecen laterales más que lo que es el brote de la yema apical, ¿no? Entonces, ¿conservas esa palmera o no? Javier nos decía, Segura nos decía que en este principio no. Llamo a Miguel Agulló y le digo, Miguel, estoy viendo, bueno, Miguel me parece que actualmente es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrícolas de Alicante, bueno, tuvo, parece ser, una producción también de palmeras, estuvo en el Jardín de Atocha, en la burbuja amazónica también de la Expo, me parece que fue de Sevilla, bueno, tiene mucha experiencia por el Amazonas, recogiendo palmeras, bueno, y me dice, dime qué materia activa es, y digo, es la amamectina de Syngenta, y dice, esa sí funciona, y es lo que me dijo él. Entonces, en la zona del Levante, y mi experiencia es que llevo varios años intentando que varias palmeras privadas se vayan tratando así. En Suances, que está todo arrasado, tenemos en un hotel que se está haciendo de 5 estrellas, tenemos una palmera, eso sí es hembra, vive rodeado de hembras y machos totalmente colapsadas, completamente. Balneario de Puente Viesgo se están tratando todos los años. Ahora el Colegio de los Agustinos tiene una dañada, pero se ha empezado a tratar también este año. Las palmeras de piquillo, para todo el mundo que esté interesado, se han tratado completamente las 12 y tiene también tratamiento con nemátodos que ha hecho también Legamo Urbaser, lo ha hecho, y acabaremos la obra seguramente haciendo tratamientos con ducha insecticida, que lo ideal sería pues ir acompañando. Luego, por último... Disculpa, David, nada más, para la gente que no tiene por qué saber qué es una ducha y qué es una endoterapia. Fácilmente explícalo. Bueno, vamos a poner... Pero bueno, antes de nada, lo que digo es que hay un horizonte, digamos, con luz. Yo estaba preocupado porque llevo a mis hijos al Colegio Castro Verde, entre Canalejas y Tetuán hay un macho que está claramente afectado, se le dijo a la empresa municipal cuando aquello... Tuve reunión en el Ayuntamiento de Santander, tanto con lo que es la vicealcaldesa y que también la directora general Belén Domínguez y la nueva, digamos, responsable de lo que era el servicio. Parece ser que se ha puesto en marcha otra vez todo ese tratamiento con esta materia activa, y yo alarmado fui al colegio. Y bueno, la verdad es que allí no se está haciendo endoterapia porque se accede bien, y Jardinería Los Valles, Adela, está haciendo un tratamiento que se ve claramente que la palmera no tiene síntomas, se accede y con esa ducha insecticida, ella en un mantenimiento que tendrá que hacer periódicamente, tú puedes, y teniendo en cuenta las curvas de vuelo, tú puedes controlar perfectamente sin tener que aplicar esas. Es decir, si tú vas controlando, la plaga no se puede instalar. Es la cuestión, por lo menos es lo que yo estoy viendo. Bueno, y seguimos. Nemátodos, ya os he comentado antes, que está muy bien, es la opción más, además, menos dañina para el medio ambiente. Lo único es que hay que ser muy rigurosos, tanto con los plazos, máximo cada 45 días de tratamiento, y con las condiciones en las que se conserva el producto. Y curativos, pues aquí ya pasamos eso, ya sería una combinación entre endoterapia y duchas. La diferencia entre ducha y fumigación, que decía, no sé si hay alguna foto, bueno, es que sale a decir.
tenía, pero no, estas son. La diferencia es que se hace una ducha, según la ficha del producto, de 20 litros de caldo. Es decir, se empapa bien todo el cogollo y empieza a rezumar el producto por lo que es la balona. La balona, sabéis que es bueno, pues la especie de bola que se hace cuando se cortan las palmas, ¿no? Eso es la ducha. Y una fumigación, pues ya sabéis, es bueno, pues un espolvoreo húmedo por encima que se usa más para tratamientos fungicidas, ¿no? Mire, la que hablaba antes es la palmera de Swansea, es la hembra, que tiene una balona relativamente pequeña. Una persona, bueno, que salía ahí en la foto, 35 o 40 litros es lo que me ha aplicado en la ducha. O sea, era totalmente, la palmera refumaba. Sí, vamos. eso es. O sea, que hemos Los quedado muy ahogas en tranquilos, insecticida, para hemos entender, quedado- porque eso tiene es. que penetrar dentro, ¿no? Sí. Y la endoterapia, perdonad, sí, claro. Bueno, habéis visto, este es bueno, es que se cargan las dos a la vez. Este es el producto que se inyecta en la palmera. Y es lo que os decía, claro. Una palmera, si tenía esos haces independientes, pues no sé, el ataque está sobre todo aquí arriba, ¿no? Es donde está la yema estápica y donde están las larvas y los escarabajos también comiendo ahí como locos. Entonces, este producto lo que hace es absorberse por todos esos haces vasculares y el escarabajo se alimenta de un material vegetal con producto sistémico. Y por último, quedaría las cirugías de saneamiento, que son caras. Y bueno, simplemente, pues ya aquí veis una palmera afectada que sube, yo creo que tardaron en subir. Veis cómo está arriba, parece insalvable, pero bueno, pues el propietario de esta casa supongo que le tenía un especial cariño, la plantaría su tatarabuelo o su bisabuelo, y decidió actuar y bueno, y poner, además en este caso veis que han dejado un tubito para tratar constantemente la zona para que no sea atacada, quiere decir tratarla desde abajo, ¿no? Y el resultado, pues sí, claro, vuelve a salir porque no estaba muerto. Lo que sí es verdad, perdonad, lo que sí es verdad que, bueno, a ver cómo evoluciona eso y, bueno, y es costoso, claro, esto, pero existe. Que el que tenga esa palmera con un especial interés existe y en Cantabria pues hay alguna empresa que está haciendo estas cirugías. Y esta, que es para mí ahora la parte más urgente, vamos a decir, sin dejar las otras, que es el tema de la eliminación, que está en el tríptico que nos ha dejado Alberto de la consejería en la entrada. Y yo creo que es interesante que directamente él nos cuente, porque ya hay un protocolo de cómo llevar el residuo al vertedero autorizado. Y bueno, Alberto, por favor, explícanos. Bueno, pues básicamente hay dos sistemas, que sería el que hemos hablado antes de transporte a vertedero a la planta de tratamiento integral de residuos de Meruelo, con los inconvenientes que hemos comentado, que el tronco en trozos menores de 30 centímetros. Y bueno, luego hay que rellenar unos documentos, se cobra una tasa sobre aproximadamente unos 100 euros, es tasa por llevarlo, y además una cantidad por tonelada, que el tronco de las palmeras, claro, pesa. La que se ha sumado de los por tonelada, una tasa de 100 euros aparte. Eso sí, la tasa es 100, sí. ¿Qué puede costar? ¿Cuánto puede costar una palmera de 20 metros? ¿Cuánto puede costar? Pues no sé cuánto pesa una palmera de 20 metros. Más. De 20 metros, 12 toneladas. ¿Y en euros qué puede costar? Más o menos. De la tasa, 100 euros por tonelada. Ya estamos hablando de 1.200 euros. Más a eso hay que sumar que hay que estar troceando con maquinaria a 30 centímetros, transportarlo. Y si encima quiere ser manipulada de alguna manera controlada, que creo que es lo más adecuado, o sea, es decir, fumigar esos cachos y llevarlo de una manera en sacas cerradas y demás, pues tranquilamente una palmera de 20 metros se te puede ir con este sistema a los 4.000 euros. Bueno, es una posibilidad que está ahí. Yo ya les he dicho que no me parece viable, pero ellos dicen que ahí está. Vamos, digo ellos, cuando digo ellos, digo la Consejería de Medio Ambiente, que es la responsable de... Pero yo el tema que veo principalmente, Alberto, que me preocupa a ti muchísimo.
Pero en toda esta gestión del residuo, primeramente no hay un orden. No hay nada que obligue a ningún ayuntamiento o a ningún particular a deshacerse del residuo de una manera legal. Con lo cual, ese paisano puede coger la palmera, como más paisano, tirarla en su jardín y dejarla ahí. Sí. Años pediré. Al mismo tiempo, en el ámbito municipal, ayuntamientos, pasa exactamente. Luego vamos a hablar de normativa, si queréis lo vemos ahí. Tenemos un capítulo de normativa. Es un tema muy importante. Pero Y, es muy importante. sí, es muy importante, pero si queréis lo vemos ahí, porque sí que como especie exótica invasora igual sí podemos buscar esa vía, porque la otra, desde el 2018, que era la de plaga de cuarentena, pues se ha perdido. Y bueno, la otra opción que hay es transporte a gestor autorizado en unas condiciones que debe ir previamente tratada la palmera con un producto fitosanitario autorizado, con un informe de un técnico que diga que eso está tratado. En el transporte los restos deben ir protegidos por una lona o una malla que evite la propagación de la plaga, y al finalizar la operación se desinfectarán todas las herramientas y el camión con una solución desinfectante. Aquí está puesto el código QR donde se puede ver quién es el gestor autorizado para recoger estos residuos, y actualmente, que sepamos, solamente lo recoge Cantabria de Turba, que está en la página web, está la dirección, el teléfono y las personas de contacto. Y que sepamos, ahora mismo es la única empresa que está en Polanco, recoge estos residuos. Y bueno, los métodos de eliminación, porque bueno, en teoría la normativa dice que pues puede ser quema, trituración fina o enterramiento, pero bueno, son otras opciones que tampoco son muy viables, la verdad. O sea, porque arde fatal y enterrarlo, pues al final no tiene... Mucha gente no tiene la capacidad de enterrarlo en su jardín, vamos, no tiene ni sitio ni... Con lo cual, actualmente la solución más... ¿Esté en qué? Lo que se ha visto es que el compostaje sí que no vale, o sea... Se habla de mínimo 1 metro, pero yo he oído que hasta 2, ¿no? Mínimo 2, enterramiento hasta 2 metros, sí. Previamente tratada con producto fitosanitario y después envuelta en plástico. Es lo ideal para el enterramiento. Sube 2 metros. Dejamos ahí. No, el compostaje no es suficiente porque no se alcanza el calor suficiente para matar las larvas. Lo ideal se habló porque también se llevaron unos proyectos que la empresa UNE, creo que era a nivel nacional, había gestionado los residuos de manera de triturado. Unas grandes trituradoras cogía los troncos y se comía las palmeras. Es exactamente lo mismo que está haciendo la misma gestión que está haciendo la Cantabria de Turba, y creo que es la manera más acertada para deshacerse de ese residuo. Al final es acopiar en un solo punto las palmeras infectadas, y una vez cada semana o cada 15 días esa trituradora sí está allí y Sí. la más viable económicamente. Incinerar en Meruelo se probó en las primeras conversaciones que tuvimos y se demostró que era completamente inviable, pese que nosotros dijimos que era inviable quemar el tronco de una palmera en en verde. Creo que estuvieron 2 semanas limpiando una incineradora que se montó una gordísima, y al final pues está demostrado que los que nos han orientado, ya que vienen de paso, nos dijeron que lo mejor es triturar. Se ha aprobado la trituración y ha sido aceptada. Creo que la medida de que tiene que adoptar tanto ayuntamientos como instituciones es triturar. Ahí a lo mejor sería interesante saber qué se ha hecho en el Levante, por ejemplo, qué se ha hecho en Sevilla, en Córdoba. Triturar. ¿Y los ciudadanos colaboraban? Es decir, o sea... Sí, porque hasta donde nosotros nos han hecho llegar los precios certificados. Bueno, y tener en cuenta que nuestra ventaja es que nos ha llegado la plaga cuando se conocen las técnicas mejor, pero nuestra desventaja es que nos ha llegado la plaga después del 2018, que vamos a ver la normativa ahora, que ya no se puede obligar con tanta facilidad a nadie, legalmente digo, ¿eh? Y esa es la diferencia, la ventaja y desventaja. Entonces, por eso hace falta
es que por otro lado hay que pensar, hay mucha gente que tiene una palmera muerta, que ve que es un desastre, que no se está haciendo nada, que es una desorganización, y dice, yo hay que se quede el tronco en el prado, me da igual. Pero es que eso nos está pasando mucho. Claro, Los que trabajamos en la pero hay que palmera. pensar en esa situación. Un hombre que tiene una pensión de 1.000 Claro, euros, que claro. le dices que le vale 3.000 quitar la palmera y te va a decir, a ver, ahí sí que. Y lo entiendo perfectamente. Pero ¿quién es el que lo tiene que aprender? Claro, Hay un esa es tema la cuestión. que creo que es en Calpe, donde el propio ayuntamiento puso a disposición de la gente una trituradora y entonces se podía llevar allí las palmeras a triturar. Claro. Es correcto eso. Con lo cual, claro, el costo de eliminación baja sensiblemente. Ahora estábamos hablando de que la tonelada triturada me parece, creo recordar que en la reunión aquella que tuvimos en Santander andaba por 18 Pero eso fue una iniciativa del ayuntamiento de una zona afectada, que a lo mejor se puede repetir aquí, ¿no? Es que cortarla y llevarla. Bueno, Bueno. lo que es la gestión del residuo. Sí, sí. La gestión del residuo. De que los costes sean lo más bajos posible. Dentro de que está que evidentemente hay que cobrar, pero tratar, porque es la forma de tener a la mano y con mucha información a la gente. Porque el problema en muchos casos es información. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos. Sí, pero ya habéis visto que llevamos meses saliendo en prensa, en fin, y bueno, por ahora hemos conseguido que por lo menos medio ambiente permita que se lleve a Cántabra. O sea, Sí, porque los logros eso son ha mínimos. sido un problema también, ¿eh? Eso ha sido un problema. No, gracias a... Vamos a ver, no, gracias a que... O sea, era alucinante, yo cuando hablé fue a principio de año con Alberto, no, es que todavía no conseguimos que se autorice. Y fue un poco... Me intenté poner en contacto directamente con la Consejería de Medio Ambiente y fue pues a través del grupo Alfeda, y ahí nació un poco esa inercia y esta presión que habéis visto en los medios también la Asociación de Jardineros ha estado presionando. Y el logro, que parece alucinante, pero es por ahora. Pero es que es increíble, pero no se consigue efectivamente que los presupuestos al final los ayuntamientos los tienen, pues no sé, igual es más visible hacer un colegio nuevo, un instituto nuevo, es normal, también hay que entender esa parte, ¿no? Entonces, que sabemos que es caro, pero cómo gestionar esto, pues por eso está este debate, ¿no? Y bueno, no sé, me fui. Porque vimos pasar el picudo rojo de largo y lo vimos claramente. Como pasó Santander directamente a la zona más central de Cantabria, y eso fue precisamente por una gestión. Bueno, pero tenía presupuesto también, que además están aquí. Pero un presupuesto pequeño. Yo he perdido muchísimo tiempo en reuniones, en instituciones, en ayuntamientos, en federación, con Alberto, hemos estado muchísimas veces. Y creo que todo se atañe a una cosa muy sencilla, que es que cada ayuntamiento... Sí, ahí sí que yo dejé sobre la mesa en Santander el ejemplo además de Oviedo, que ha dicho antes Fernando, que Oviedo lo que hizo también en el 2018, cuando pasó el cambio de la normativa, un bando municipal en el cual, en cierto modo, obligaba también al propietario a comunicar al ayuntamiento, tengo 2 palmeras, tengo 3 palmeras, o sea, ese censo, y sí que hubo una colaboración ayuntamiento-particular para combatir también las privadas, porque ese ayuntamiento tenía claro eso, que si está, por mucho que trate las públicas, si deja las privadas sin hacer nada, no tiene sentido. El tema es que hay un pasotismo, por decirlo así, o sea, la cosa está clara. Un ayuntamiento ahora mismo con un contrato menor puede hacer mucho dentro de un municipio. ¿Qué pasa? Que como legalmente no tengo por qué hacerlo, pero mi responsabilidad y que se sabe quién pueda. Se propuso muchísimas veces, todos lo saben, que también se hizo a través de la Federación de Municipios, que cada ayuntamiento tiene, todos los ayuntamientos que yo conozco tienen unas parcelas públicas, un prado, cualquier zona donde se puedan despojitar los restos y no tener que trasladarlos por 50 municipios. Pero se acordó. Se quedó en que formar a los funcionarios, los recibimos dentro de la asociación, para que comprasen los productos y tratasen directamente a los funcionarios dentro de los municipios. Quedó en saco roto. Y muchos municipios estamos hablando de que Corrales, por ejemplo, que yo he estado hablando con el ayuntamiento y así te lo he comentado, no sé si tenía 30 palmeras. ¿Cuánto supone tratar 30 palmeras en Corrales?
y no, que se muera. O sea, Aquí 300 se trataron eso con dos menores, una parte 300 eran las de Santander y se hicieron claro, el una problema parte de la androterapia con un menor y otra la... ¿cuál es? Pero bueno. Tenemos de fumigar ahora la zona oriental, de radioterapias y de una zona alta de todo el paraje completamente muerto y una persona que es la única que quiere luchar contra él, que quiere salvar los Pues Bueno, me- hay una cosa que ha dicho él, que es la relación de amor-odio, pero también contra el árbol, en Cantabria. Todo es verde y entonces les hacemos... Pues no solo el problema es el presupuesto, os voy a decir. Pero La parte normativa salió es un un problema documento- añadido que ahora que si os parece bien lo pero vemos porque no sé pero cómo simplemente vamos. el tema de el día que Bueno, pues conocimos, intentamos. el día que conocí a Aurelio, que nos reunió, yo le hice una expresión y que además esto lo avala en lo que acabas de decir, y aparte que salió un documental de estos de gente que vivía en Miami y se pagaba por Fénix canariensis $10.000 metro de tronco. La palmera plantada, $10.000. Entonces yo le decía a Aurelio, es que en los jardines de Pereda hay Ferraris aparcados verticales. O sea, es que realmente es eso. Lo que pasa es que no le queremos dar valor, pero se sigue vendiendo la palmera canaria y aquí los sitios más económicos vale de 1.500 a 2.000 euros sin plantar y sin transportar. El metro Es lo que lineal de estaba, palmera, ¿no? el metro lineal es lo que estaba previsto para sustituir piquío. O sea, que es algo que lo habíamos estudiado cuando aquello era jefe de Luego servicio Pablo. tengo también la parte de valoración, pero y bueno. ahora digo yo, David, dentro de 5 o 6 años, los ejemplares que queden aquí, centenarios, que con 150 años, ¿qué precio pueden llegar a alcanzar? No, porque estás sujeto en un mercado global y nacional. Un mercado que aquí ahora mismo en Cantabria. No, porque los traes de fuera. Siempre con el pasaporte, no lo sé. Lo que sí será es algo singular, que es lo que puede pasar. Oye, Pero bueno, y una pregunta. Yo tengo una palmera, vamos a imaginarnos, de 20 metros, de 100 años y que vale, ¿cuánto puede valer? Vale, y yo la cuido, pero Sí. tú eres mi vecino y tienes una palmera allí que no la cuidas. No tiene obligación. claro, Pero me estás contagiando. ¿Puede haber responsabilidad civil? no. No. Pregunta. No hay. Bueno, Yo- Yo en cierta manera, lo que hemos tocado aquí, yo sí hago en cierta manera responsable, me parece a mí, a todo lo que son los tramos de la administración, desde la pequeña a la más grande. Y me voy a explicar por qué. Aquí se estaba hablando de la palmera canaria, si la palmera, digamos, de indianas, que si se iban a perder. ¿Cuántos turistas vienen y se quedan sorprendidos viendo una arquitectura indiana con las palmeras? De eso viven las consejerías en Cantabria, viven los ayuntamientos, ese señor se queda en la cafetería, en el bar, viendo ese paisaje. El paisaje es de todos y el paisaje es un patrimonio muy importante a defender y que es un retorno económico. Entonces, no puede ser. Tuvimos voy a decirlo al final, dije que igual no, tuvimos una reunión y yo lo tuve con la consejera y yo quedé decepcionado claramente, muy decepcionado, porque no se puede contestar, es que aquí no tenemos dinero. No, el que no tiene dinero como autónomo soy yo, pero sí sé que de parte de mi IVA la mitad va para las consejerías, estatalmente la mitad del Estado y la otra mitad va para las consejerías. Entonces yo sí soy un pagador, lo mismo que todos por cuenta ajena, empresarios, funcionarios, es decir, estamos retornando una parte del dinero. Tenemos que exigir que esa parte, ese paisaje se siga conservando. No se puede mirar hacia otro lado. Ese señor de la pensión de 1.000 euros no puede. ¿Cómo va a hacer? Ni el tratamiento más básico, ni con Singenta, ni las duchas insecticidas cada 3 meses. No le llega para comer. Y encima igual su hijo está en paro y encima le está ayudando a mantener a sus nietos. ¿Cómo le vamos a hacer responsable? La administración, en cierta manera, tiene que hacerse cargo. Se gasta mucho dinero en otras cosas que no son tan necesarias. Y el paisaje nos retorna a todos. Es muy importante, creo. Por lo menos mi reflexión. pues encima de lo que os decía, si conseguimos además presupuesto, tenemos otro problema que es la parte normativa, que si queréis la vemos o no. Porque yo creo que si no da tiempo a ver esto, quiero que conozcáis todo. ¿Vale? Lo que os decía, hasta el 2018 teníamos esto que era plaga de cuarentena y entonces efectivamente había esa forma más global desde un gobierno autonómico de controlar la plaga, ¿no? Pero en el 2018 se acabó, salvo el palmeral de Elche. Lo que nos queda legalmente es que es una especie exótica invasora, igual que el plumero, para entendernos, ¿no? No sé si por esa vía
jurídicamente podríamos conseguir algo, no lo sé. No sé si hay otras vías como puede ser, no sé, a mí me han llegado cuando he estado como técnico municipal casos de responsabilidad patrimonial porque pues alguien se ha tropezado con una raíz de un árbol. Pues igual también si un particular dice que su palmera ha sido atacada por el picudo de una palmera municipal, no sé ahí si crearíamos jurisprudencia, no soy abogado, no lo sé. Bueno, hablando de especies exóticas invasoras, me ha llamado la atención lo bien que lo tiene el de Ramales y cómo explica de bien esta plaga, ¿no? Y aparte, digo, de la normativa que también, digamos, nos dificulta el tratamiento no solo contra el picudo, sino contra cualquier plaga en zonas verdes, que es el Real Decreto 1311/2012. Aquí es lo que os decía antes, ¿no? Este es el buscador, que también tenéis ahí el QR, que es la página del Ministerio de Agricultura, para comprobar si un producto está o no está autorizado para lo que queráis aplicar. Y en este caso puse picudo de las palmeras, ¿no? La plaga. Bueno, este buscador ha evolucionado, afortunadamente ha evolucionado muy bien. Antes era un lío encontrar un producto aquí para ver qué hacías. Ya puedes poner el tipo de plaga. Y se me ocurrió poner también el tipo de usuario no profesional. Y veis que el resultado, no existen resultados. A ver, esto se actualiza todos los viernes por la tarde, semanalmente. Creo que ahora sí, igual en la semana que lo hice yo no había ninguno, pero igual esta semana entráis y sí que hay, creo que ahora, Alberto, no sé si me decías que hay un... Conecta el... Terapia no, pero para duchas sí que hay un producto autorizado. Sí. Está en la web, podéis consultarlo. Y bueno, vale, vamos a intentar tenerla actualizada, es bastante más sencillo, porque más sencillo digamos, de consultar que esta página del Ministerio, que bueno, al final tiene su complicación. ¿Para qué? Muy difícil, Las autorizaciones excepcionales, vamos, es un recurso ya último. No se ha conseguido contra el plumero para usar glifosato, ha conseguido para... Y no siendo una plaga que afecte a cultivos, es muy difícil. O sea, el Ministerio es muy contrario a... Sí, lo que pasa es que, aparte de que hay varios productos, quiero decir que dentro de normalmente las autorizaciones excepcionales se hacen cuando no hay ningún producto o cuando hay uno, pero es que hay varios autorizados. Alberto, en la zona de Levante, lo que está diciendo Alicia, se ha autorizado. No. Sí. Pero cuando ha sido plaga de cuarentena. Pero sería eso. Me parece que fuera de plaga de cuarentena... Después del 2018. Las autorizaciones son a nivel nacional. También, En Canarias también. Se ha autorizado porque, o sea, no es que sea un cultivo, es que es una parte del patrimonio. Ponéis canadiense. Sí, se hizo en su día porque no había cuando entró la mosca de los arándanos, la Suzuki, no había productos y se hizo, pero no es de cuarentena, pero ahora ya hace como 5 años que no se hace ninguna autorización excepcional. Sí, lo que pasa es que... A ver, lo que pasa es que, bueno, eso tiene que ir bien fundamentado. Quiero decir, no se puede hacer una autorización excepcional si no está bien fundamentado. Hay que hacer un estudio socioeconómico, hay que documentarlo bien y luego decide el Ministerio, ¿eh? No es cosa de la comunidad autónoma. Bueno, otro requisito también fundamental, porque al final hablamos de productos venenosos, tóxicos, peligrosos para las personas. Y para eso sí que creo que, aunque sea en este caso dificulta los tratamientos, pero es necesario que es esto, ¿no? Las empresas que contratéis para hacer los tratamientos deben cumplir todos estos requisitos. También está la guía de gestión integral de plagas de parques y jardines, que tiene un capítulo específico para el picudo, bastante además desarrollado. Bueno, este es el caso de la ficha de registro que habría que descargarse para consultar. Este es el caso del Revive 2, el caso para endoterapia que hemos visto. Yo os he puesto aquí, por si había alguien de la administración también, un caso que he pedido se ha invitado para pedir ofertas
bueno, en este caso eran las 13 palmeras singulares. Y bueno, pues todos esos requisitos, aprovechando que está Alberto, no sé si son adecuados o no. Yo son los que he considerado que bueno, que puedo durante un año, que es lo que te permite además un contrato menor. Contrato menor hablamos, que estamos hablando aquí, que son 15.000 euros masiva, que es algo que máximo, que es algo que puedes, digamos, ejecutar rápidamente, ¿no? Porque un contrato ya por procedimiento abierto, pues es al final cuando consigues adjudicarlo no queda una palmera. Entonces, bueno, es un ejemplo que, como veis, es una combinación de tratamientos, que yo creo que eso en cualquier plaga también se ha demostrado, que no existe el tratamiento único milagroso, que en todos son combinaciones, y combinaciones que además, ahí lo digo, que justo cuando se vaya a hacer, si es a lo largo de un año, puede que el producto concreto que se ha ofertado ya no esté autorizado y, lógicamente, hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que apoyándome también en lo que ha preguntado Alicia, que yo creo que se trata de voluntad. Existen formas todavía más, se me ocurre, de abaratar esas cuestiones. Por un lado está cuando tú tienes que hacer los contratos menores, cuando son suministros, y otra cosa es cuando son ejecuciones. Por un lado, la administración, o depende de qué tamaño de administración, puede comprar lo que es la materia activa, licitándola en concurso, y por otro lado puede hacer varios contratos menores a, por ejemplo, empresas de la asociación de... Pero es un riesgo, porque luego si... ¿qué dices? ¿Para hacer varios tratamientos a lo largo del año? Si para hacer los mismos tratamientos y para que sean efectivos y para que sean en tiempo, que puedan acudir a esos contratos de tantas palmeras, empresas de la asociación de empresas de jardinería, empresas, digamos, avaladas que saben hacer ese tratamiento. ¿Qué ocurre? Pues que has abaratado mucho. Por un lado, has comprado la materia activa, por otro lado, estás contratando el servicio de esas personas que están inyectando el producto, y si el tiempo de tratamiento, eso a mí me lo... Pues la parte que ya hemos hablado un poco es la valoración. Oficialmente existe coger un catálogo italiano, y aquí podéis ver esto es un catálogo de un vivero italiano, donde podéis ver por tamaños, ¿no? Pues igual si tenéis una palmera de 2 metros no merece la pena ponerse a tratarlo, pero bueno, a partir de 5 metros de tronco, esto es de tronco, hasta la balona, pues ya veis los precios, ¿no? Que pone ahí 5.000 y pico. Y luego el sistema oficial que hay para la valoración de ejemplares no sustituibles es la norma Granada, que, bueno, después de muchos cálculos, al final, pues en lo que se tiene en cuenta, además, incluso valores que son, pues dependiendo de cuántas palmeras hay alrededor, de valores sociales. En este caso veis que a mí me parece poco, ¿no? Una palmera de 18 metros creo que era, pues 18.000 euros. Bueno, no. Bueno, pero es un sistema oficial, pero efectivamente no. Y nada, con esto termina la presentación. Sí. Que sí quería que Alberto dijera unas últimas palabras sobre ya que ha llegado el crítico, y acabamos. Por el horario del Ateneo. Si queréis decir algo. Sí. No, porque ya hemos comentado. Vale. Sí. Comentar una cosa que habéis dicho antes. Que no se dan muchos casos que están saliendo adelante y están recuperando con existencia de industrias, pero no con ventanitos. O sea, hay que bañarlas hasta que empape, hasta que llore la piña. Y me estoy encontrando con muchos casos que están recuperando la pica perfectamente. También puntualizarlo que a veces el Estado parece que está mucho peor, cuando el viento ha venido y ha caído la cumbre por rotura, por mordida, y muchas veces están recuperando. Sí. Yo quería añadir una cosa. Sí. Con la experiencia, digamos, con las empresas que estamos colaborando en Asturias, en un monto total de 700 palmeras que se lleva el mantenimiento, quiero decir, esta sucesión de endoterapia y duchas, el índice de efectividad está alrededor del 95%. Siempre hay alguna que se escapa, pero un 95% de las palmeras se libran si se mantienen los tratamientos. En cambio, cuando hablamos ya de cirugías, que es un tratamiento mucho más agresivo, eso baja pues al 50% o más. Entonces, por así decirlo, es mucho mejor prevenir que lamentar y muchísimo más efectivo.
el experto que vino la semana pasada, Javier Segura, no era partidario cuando ya la yema estaba bastante dañada, porque en un futuro lo que hay que pensar es que dentro de 20 años ese tronco, esa yema que ir evolucionando, cómo va a ser ese tronco mecánicamente, qué resistencia va a tener. Es decir, que la palmera brote es una cosa, que luego a esa altura, con los vientos que tenemos en Cantabria, esa palmera vaya a ser mecánicamente, no sea, digamos, insegura, pues es algo que se ha de valorar. No, pero no es igual. No es igual. No es igual. Un ser humano no es igual. No es igual. Pero no resurgir, sí, pero luego mecánicamente ese tronco es lo que tiene que tener una resistencia dentro de 20 años. Tiene un estrechamiento. Puede ser irrecuperable después de haberte gastado un auténtico dinero. Pues digo que igual no es mejor, no es lo que yo creo. Bueno, es que lo primero que hay que hacer es valorar y Claro. sobre todo ver esa yema apical en qué estado está y bueno, y ver si merece la pena, ¿no? Viendo las valoraciones también. Una palmera de 2 metros igual no merece la pena, pero una palmera en una casa indiana, la entrada de una casa indiana, que están las dos todavía, pues sí que habría que aplicar. Bueno, todos los yo creo que vamos a ir acabando y yo voy a dar 2 ideas nada más que han salido en este debate. Con lo que tú has dicho, que hay que defender el patrimonio. Yo creo que el patrimonio es un derecho. Eso tenemos una ley de patrimonio nacional, unas leyes locales, la Constitución, estamos suscritos a convenios europeos con entidades importantes, España como país, y es un derecho. Entonces tenemos que decir que es un derecho. Y en esto yo diría que al ser un derecho, las instituciones de alguna forma tienen que, los ayuntamientos y el gobierno debe liderar. Eso no significa que tenga que pagar, pero debe liderar. O sea, si yo tengo 1.000 euros de pensión, un hijo en paro y tengo 2 palmeras que se me han muerto, las dejo tiradas allí. Viendo lo que está pasando. Si fuese algo ideal en que todo lo hiciese bien todo el mundo, pues te sentirías obligado. Pero viendo lo que pasa, entonces mientras todo esto no se solucione, si alguien quiere decir la última palabra, y nos vamos. Claro. Claro. Sí, el primer caso de Cueto fue una batalla también, que es el que puse aquí, y al final negocié con la empresa de aquí que se lo retirasen, lo dejó por lo menos a cargadero desde la carretera. Bueno, pues muchas gracias a todos.